Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrach, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo un gran gusto y es un honor también tener a Yatsu López. Ella es la jefe de noticias de la página web del Venezolano TV. Además, una gran periodista venezolana y por supuesto la invito porque hay muchas cosas que hablar sobre el profundo deterioro que está viviendo Venezuela en este momento y la inestabilidad que no sabemos a dónde pueda llevar al país. Aquí hay una fuerte comunidad venezolana, por supuesto, y por eso es importante hacer estos programas. Bienvenida, Yatsu. ¿Cómo estás, Vilma? Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Obviamente, cuando hablamos de Venezuela, pareciera que Venezuela y la palabra crisis están muy ligadas. Absolutamente. Y sobre todo un año como este, en donde la situación económica cada día ha empeorado. Y vemos que el deterioro de un sistema que ha venido rigiendo durante 15, 16 años, se hace más evidente en un momento como ahorita. Eso Vilma. te iba a preguntar yo, porque tú sabes que cuando pasó lo que ocurrió el año pasado, que fue un año terrible, donde hubo una represión gigantesca que nunca se había visto en la historia del país, donde todavía no se sabe quiénes son los responsables de la muerte de 43 venezolanos, muchos de los cuales fueron estudiantes, pero también gente del sector oficialista, donde hubo inclusive una situación en la cual hoy por hoy tenemos al preso político más prominente, yo diría del hemisferio, donde hasta el abogado de Mandela va a involucrarse y va a ir a Venezuela como una especie de veeduría para vigilar qué está pasando con los derechos humanos, no solamente de Leopoldo, sino de las otras personas presas, donde hemos visto un deterioro profundo de la economía, inclusive un aumento absolutamente impresionante y parece que indetenible de la criminalidad. Uno no pensaría que la cosa se puede poner peor, pero se ha puesto peor. Es así. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, una escasez que ya no es escasez solamente, se trata ya de, estamos bordeando en ese gerundio de que tú me hablabas al principio del programa, estamos en pleno desarrollo, una situación que ya algunos califican de crisis humanitaria. Es total. Yo tuve la oportunidad de ir a finales de diciembre por un tema familiar a Venezuela y tú ves que es increíble cómo el aumento de los productos de primera necesidad cada día es mayor. La gente para comer tiene que hacer magia literalmente dentro de Venezuela. Entonces se ha creado una especie de economía paralela, porque si tú conoces lo que son los trabajos formales dentro de Venezuela, ahora hay el tema del rebusque para poder conseguir algún tipo de beneficios y poder adquirir simplemente los alimentos, Vilma. Entonces esto es una situación que está viviendo el chavista, el no chavista, también. el venezolano, en donde nunca se había visto, porque si bien es cierto, Venezuela ha tenido durante lo que fue la época democrática picos importantes a nivel de la inflación, nunca se había visto un nivel de inflación como el que tenemos actualmente. Hay Vilma. una persona muy respetable acá que es Horacio Medina, que él dice que en un momento dado el desabastecimiento fue una política de Estado, pero que ahora se ha combinado con el tema de la escasez porque el gobierno no tiene los recursos, precisamente por el colapso de la economía petrolera, por el colapso de los precios petroleros y el hecho de que hoy por hoy el país es más dependiente que nunca. Y eso exactamente, eso hay que hacerle la suma a que dentro de este proceso se deterioró lo poco de lo que había dentro de la industria productiva en nuestro país. Aquí el tema agrícola se desbastó por completo, aquí el tema de la empresa privada cada día se ha hecho a un lado y vemos las consecuencias actualmente. Si bien es cierto que durante los 40 años de democracia en nuestro país no se sembró el petróleo, como esa célebre frase, no es menos cierto que cada día nos convertimos más dependientes del petróleo por un barril que estaba muy alto y no importaba acabar con la empresa privada, no importaba acabar con la productividad de nuestro país porque teníamos la gallina de los huevos de oro y nunca se pensó en un futuro con un barril a 110, 120 dólares promedio. Obviamente no se le daba importancia. Nuestra economía ahorita depende en un 75 u 80% de las importaciones, Vilma, y si no tenemos dólares para adquirirlos, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Te iba a decir algo, yo no voy a rebatir tu tesis, sino solamente a puntualizar algo que me parece muy importante. Yo sí creo que hubo siembra. Nosotros en algún momento tuvimos exportaciones no tradicionales, sí, claro, muy fundamental, un sector. De hecho, nuestra relación con Colombia se basaba precisamente en la economía de exportaciones no tradicionales, en una economía no petrolera que realmente nos dio la posibilidad de saltar a un modelo diferente, evidentemente pero que pudimos haber hecho más, claro, evidentemente potenciando donde nosotros éramos altamente productivos, que era la industria de recursos básicos como el petróleo, el hierro, etcétera. Bueno, lo que pasa es que esta gente llegó con una estrategia de destrucción. Destruir.
A mí lo que me llama la atención y quería comentarlo contigo, es que en este momento crítico, muy crítico, donde el gobierno no tiene recursos, donde hizo una gira que no sirvió para nada en términos de los recursos que ellos, por lo menos en lo que ellos supuestamente querían lograr de los chinos, que ahora se han convertido en los grandes financistas, como dice un artículo reciente en América Latina, y de hecho lo vienen haciendo desde hace un buen tiempo. Y cuando llega al país este señor, en vez de responder frente a la situación y darle cuenta al país en su memoria y cuenta, que muchos dicen que es memoria y cuentos, ¿ok? No solamente no le hace cuentos al país, sino que acude a la represión del sector privado, y un sector que incluso había sido colaboracionista, como la gente de Farmatodo, porque fueron los primeros que, por ejemplo, utilizaron las captahuellas. Exactamente. Y ahora con una red de supermercados, lo que te quiero decir es que el poco sector productivo y las pocas cadenas que pueden distribuir alimentos en Venezuela los están destruyendo esas redes, digamos, que existen. Yo creo que siguen un libreto, Vilma. Yo no sé si recuerdas en la época de Chávez, en donde pues tenía un efecto teflón, nada le caía a él, todo era culpa de los demás. Sin embargo, a Maduro no le queda bien ese mismo libreto, porque son personalidades diferentes, y nos guste o no, con lo mal que le pudo haber hecho al país, Chávez tenía otra personalidad y había un tema de entendimiento con ciertas bases de la población, cosa que no le ocurre a Maduro. A esta gente lo que le importa es seguir mandando, seguir en el poder, a costa de lo que sea. Si hay que terminar de destruir lo que queda de empresa privada, se terminará de destruir. Y eso ha sido una práctica constante durante todos estos 16 años. Es suicida, ¿no? Sí, claro. ¿No te parece? Porque al mismo tiempo la única manera de que ellos se puedan mantener es que tengan los recursos para mantenerse. Hablan de que el sistema, por ejemplo, de este sistema de asistencia social que ya habían creado con las misiones, está colapsado porque se mantenía con los recursos petroleros. Claro. De manera que por eso es que tú ves que la propia base del chavismo está tan disgustada que digamos el propio sector que sigue al gobierno está disgustado, y que Maduro tiene esos niveles de popularidad tan bajos. Claro, pero hablando justamente del sector empresarial y del sector financiero, alguien tienes que culpar. Y recuerda que hace un año y algo, cuando la situación de DACA, que fue una empresa de electrodomésticos, esto fue lo que le dio el oxígeno a Maduro en algún momento para poder mantenerse en el poder. A ellos no les importa destruir lo que sea, simplemente si se pueden hacer de eso para medianamente oxigenarse, poder buscar un culpable, un chivo expiatorio, como lo hemos visto en esta cantidad de regímenes, pues está ocurriendo. Hoy es Farmatodo, ayer fue también unas personas de la parte cárnica, y cada día van a ir buscando quién es el culpable, y más no el gobierno es el culpable de la situación que hay en Venezuela. Ahora, en esa apuesta destructiva, el tema es que tú hablabas de ellos, pero ellos están fracturados. Estamos hablando de un Estado mafioso. De hecho, el título de este programa es el narcoestado fallido, porque vamos a hablar claro, ya Venezuela hoy está considerado un narcoestado. Hay una denuncia que de hecho toca directamente al segundo hombre más fuerte del régimen, que se llama Diosdado Cabello, vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PCV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces no se trata, es una figura clave, que además, como me dijo una persona, lo único que le falta es haber sido arzobispo de Caracas, porque ha pasado por todos los cargos del chavismo. Bueno, el arzobispo de Caracas no es chavista, claro, por eso es que no le ha tocado. Por eso es que no lo ha agarrado. Exactamente, pero lo que te quiero decir es que es una figura clave. Te faltó algo. Hay un cargo que no ha tocado, que es el que quiere tocar, que es el de presidente, y esto es una manera de sacarlo del juego político. Es como dicen que hay una rivalidad. Yo quiero hablar de ese Estado mafioso fallido, pero Estado mafioso al fin, que está instalado en Venezuela, y que pareciera que hay facciones dentro de ellos luchando, una de las cuales la representa Maduro, y otra de las cuales, no dudo que haya otras, la representa Diosdado Cabello. ¿Qué está pasando allí? Mira, Diosdado ha dicho una oración muy célebre luego del fallecimiento de Hugo Chávez Frías, y dijo: él era el único que nos contenía a todos. Y esto es algo que contenía a sus locos. Que contenía a sus locos. Y esto es algo lapidario, es una realidad. Luego de la muerte de Hugo Chávez, aquí empieza a evidenciarse la fractura que hay dentro de esa unidad monolítica que hablaban dentro del chavismo. Y justamente porque cada quien tenía sus parcelas y siempre las mantuvieron. Lo que pasa es que Chávez era el que salía siempre como el gran hacedor de todo, y que de alguna manera era el que tenía el control de todas esas parcelas. Al colocar a Maduro de una manera impuesta y creo que ya es evidente, público y notorio, que fue de la manera más absurda desde el punto de vista legal, en donde hubo ilegalidad, inconstitucionalidad a la hora de colocarlo de vicepresidente a presidente interino, con unas firmas totalmente electrónicas, y pues hay una serie
de puntos de cuenta, plata que salió del país en ese momento, no es menos cierto, Vilma, que hay una situación dentro del país que tiene que ver con esas parcelas. Teníamos la parcela de Rafael Ramírez y Petróleos de Venezuela, ya está defenestrado. Ahorita, durante estas 2 semanas que han pasado en el país, han habido todos los días allanamientos, han habido persecuciones a todos estos altos gerentes de PDVSA. Esta eran parte de la mafia de Ramírez, eliminando y poniendo a un lado a Ramírez. ¿Cómo lo sacan del juego? Lo quitan del poder que ejerce PDVSA, que PDVSA se convirtió en un segundo estado dentro de la misma Venezuela, porque manejaba no solamente el petróleo, comida, dólares, podía manejar lo que quisiera. Gracias a los cambios de leyes del régimen, lo sacan de PDVSA, lo ponen afuera y empiezan obviamente a limpiar toda la gente que tiene Ramírez dentro de PDVSA. Esa es una de las mafias que, digamos, una de las facciones mafiosas, exacto, una de las más fuertes, la que manejaba el recurso petrolero. Pero hay otras mafias también. Y más cuando peligrosas. defenestran al grupo Garibaldi, donde está Giordani. Giordani era un ideólogo fundamental de todo este modelo colapsado que luego se vuelve denunciante. Me imagino que cuando siente que pierde poder y también cuando sus lineamientos empiezan a no ser seguidos como él buscaba, porque él es más ideólogo. Ese es otro grupo de defenestrados, ¿verdad? Sí, sí. O sea, por eso te digo, yo percibo, y quisiera tú como analista y periodista que eres, muy calificada, que hay como un proceso de limpieza del Estado mafioso, por lo menos del lado de Maduro. Al menos tiene la intención y ha venido haciéndolo. No sé si con buenos resultados al final, porque esas mafias se retroalimentan y se asisten entre sí. Pero ¿qué pasa cuando esas mafias se enfrentan? Y creo que el gran enfrentamiento, el verdadero gran enfrentamiento es entre Maduro y Diosdado. Mira, tocabas el tema del narcoestado y esto es muy delicado. Hemos visto la cantidad de denuncias que se han presentado en nuestro país por funcionarios calificados, es decir, que manejaban, que tenían contacto con esta situación, que en la droga dormía en los cuarteles venezolanos. Terrible. Hemos escuchado durante muchísimos años el tema del cartel de los soles y eso es una realidad en donde muchísimos generales de nuestras Fuerzas Armadas están involucrados y han tomado toda la infraestructura de la Fuerza Armada como parte de la distribución de droga a nivel general. Hemos visto cómo en Europa el 60% de los decomisos que se han dado provienen de Venezuela. Hemos visto cómo han habido diputados como el diputado Montoya, diputado de la oposición, que ha denunciado que hay tentáculos quizás del cartel de Sinaloa dentro de este cartel de los soles. Estamos hablando de algo que quizás se nos pierde por el mismo tema político, quizás se nos pierde de vista. Ahora, que se esté limpiando por una buena pro del Estado, yo lo dudo, porque al lado de Maduro también está Cilia Flores, la primera dama del país, o como ella se hace llamar, la primera combatiente, que también tiene redes aguas abajo dentro de lo que es el gobierno nacional. Entonces yo creo que allí lo que hay es simplemente una pelea por mantenerse en el poder, no por limpiar el Estado. Y el vínculo, claro, lo que pasa es que cuando yo te digo limpieza, yo me refiero a la limpieza entre las mafias, como cuando para buscar el poder. Sí, se limpian matándose unos con otros. En este caso son muertes políticas, defenestrar, etcétera. Pero también hay un vínculo inexorable, indudable y documentado del señor Maduro con el castrismo. Y yo quisiera que eso lo analizáramos porque creo que eso le da una fortaleza otra al señor Maduro que no tienen los otros. De hecho, acuérdate que cuando se produce, bueno, la muerte oficial de Chávez fue el 5 de marzo, pero cuando se produce todo ese proceso de la muerte de Chávez, que dura aproximadamente 3 meses, Diosdado va a La Habana por primera vez y va, creo que en 2 viajes, y lo siguen llevando, no vuelve a ir, creo que en tiempos recientes no ha vuelto, pero era como tratar de darle líneas y controlar a este factor que no es de la onda ideológica a la cual pertenece el señor Maduro y que está alineada con el castrismo. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es la presencia castrista, aún en estas circunstancias particulares de una Cuba normalizando, una Cuba castrista normalizando relaciones con Estados Unidos? ¿Qué pasa? Tú tocabas un punto importante con el tema de Castro. Los venezolanos no entienden cómo todavía este señor, que no tiene las cualidades, que no está calificado, y no porque no tenía no fue una persona preparada en la política, pero que tampoco... Pero fue 6 años canciller, tampoco es que tenía los vínculos. Sí, pero una cosa quizás los vínculos, pero no tiene la preparación para manejar un país en el nivel que está Venezuela. Y la gente todavía se pregunta, ¿cómo este señor sigue mandando por 2 años todavía en Venezuela, cuando muchos no le daban ni siquiera
6 meses. Bueno, la respuesta hecho, es esa. Sí, la respuesta es lo que tú acabas de decir. El vínculo que tiene con La Habana, el vínculo que tiene con los Castro, porque es que Venezuela habla de soberanía, pero habla de soberanía con cualquier otro país, pero no habla de soberanía ni con China ni con Cuba, porque a nivel económico dependemos de ellos y a nivel político e ideológico estamos dependiendo totalmente de Cuba. Sí, porque sin duda se trata del gobierno más entreguista que ha tenido la República, donde se ha colapsado el concepto de soberanía mismo. Tú hablabas de Cuba y los chinos. ¿Sí? Pues los chinos hoy parece que son dueños de pedazos importantes del territorio, Sí, en una señor. economía de enclave como funcionan ellos. Y por el otro lado, los Castro, por favor, el desangramiento económico de Venezuela ha partido de esa relación absolutamente onerosa y completamente asimétrica que hemos tenido con los Bueno, Castro. y hemos visto que los Castro se vieron la situación en Venezuela y voltearon hacia otro lado. Ah, pero es que ellos no tienen ninguna lealtad con nadie. Ellos son sobrevivientes y además la supervivencia dentro de su concepción de mantenerse a toda costa en el poder. Tal cual. ¿Ok? Y yo creo que en ese sentido le están transmitiendo a Maduro seguramente algunos lineamientos, porque Maduro sigue siendo, evidentemente, yo no diría, como tú me dijiste, no exactamente controlado directamente como un títere. Él tiene obviamente sus propios factores No, pero tiene lineamientos de La Habana directos. Son lineamientos. Y no solamente sí. lineamientos, quienes quizá nos están viendo y no conocen Venezuela, no conocen la realidad. Hay cubanos dentro del sistema de identificación de nuestro país, señores, Sí, sí. mandan allí. En los hospitales tú ves directores médicos cubanos y directores médicos venezolanos. Es decir, en todas las infraestructuras de poder de Venezuela, en nuestra Fuerza Armada hay cubanos que mandan. Entonces tú ves cómo la incorporación y no por un tema de pueblo cubano, estoy hablando de estos factores que han enviado el gobierno de los Castros a Venezuela para el control de Venezuela. Entonces es un tema de lineamientos y de incorporación interna. El G2 en Venezuela está cada día más incorporado. Empezamos esta conversación, incluso antes de comenzar el programa, tú me decías que no es exactamente la marioneta pura y simple, porque es que Maduro ha generado sus propios intereses. Sí. La señora Cilia Flores, su esposa, la primera combatiente, como se llama a ella, y él la denomina también, también tiene su red de intereses. O sea, es un estado mafioso donde, digamos, el capo Maduro está siendo controlado por los Castro, pero tiene su propia red de intereses. Entonces lo hace un poco más complejo. Claro. Sin embargo, lo del tema del narcoestado a mí me preocupa, porque eso también toca al madurismo. O sea, yo no creo que no haya vasos comunicantes entre una mafia y la otra. Sobre todo en un tema como ese, donde el sector militar, y Maduro necesita a los militares para mantenerse, está involucrado y manchado en este proceso. Y por cierto, la oposición también necesita a los militares, porque cualquier salida, el empujón, digamos, militar tiene que venir por alguna parte de manera importante. Entonces, es una situación compleja y mi pregunta es, en esta denuncia del narcoestado, ¿cómo queda el régimen de Maduro y cómo queda el señor Diosdado Cabello? Porque es una cosa muy grande, una denuncia demasiado fuerte. El gobierno ha respondido tratando de huir hacia adelante, pero no ha podido hacerlo. E inclusive hablan de tener al señor Samper, un presidente puesto, por cierto, por Maduro y por Maduro y Santos en la UNASUR, un tipo que ni siquiera tiene visa porque precisamente está por el tema del narcotráfico, exactamente, financió su campaña siendo presidente con dinero del narcotráfico. ¿Cómo es esto? Yo no entiendo. Cada día el asombro, y quienes nos puedan estar viendo dicen, ya va, ¿de qué están hablando? Y me perdí en algún momento de la historia, porque pareciera una novela de estas de capos muchas intrigas y de intrigas, en donde realmente tú dices hacia dónde va realmente el país. Tú hablas de algo muy importante. Si bien es cierto, Maduro en un principio se perfiló como una persona muy mansa, muy manejable, muy manipulable, al final esto no es así. Él tiene también sus factores de poder que están mandando, llámese desde la esposa o cualquier cantidad de personas que pueda tener al lado. Diosdado es el hombre que más miedo le tienen dentro del mismo chavismo. Pero dentro de los mismos chavistas es el hombre que más temor le tienen, porque es un hombre sin escrúpulos, es un hombre que hacia donde va la meta se la fija y no le importa quién va a pisar y a quién va a pasar. Entonces, evidenciando la situación con Diosdado y sabiendo el nivel de inestabilidad política que hay en el país, el primero que hay que defenestrar o cortarle la cabeza de manera coloquial hablando es a Diosdado Cabello. ¿Y cómo lo haces? Bueno,
sacando los trapos sucios, empezando a sacarle los trapos sucios de Diosdado, porque esto era un secreto a voces. Si bien es cierto, muchos no sabían el enganche que puede haber con el tema del narcotráfico, sí sabían que era el que mayor dinero manejaba, que el que mayor nivel de corrupción ha estado involucrado, que el que es parte de dueño de medio país era Diosdado Cabello. Eso es algo que es un secreto a voces dentro de Venezuela. Quizás el sacarlo con el tema del narcotráfico terminas de quitarle la cabeza como uno de los presidenciables a la hora de una transición, porque si hay algo que está claro para la oposición, a pesar de que no lo digan a nivel público, es que la transición no lo van a poder hacer ellos solos. La transición, como dice su palabra, sobre todo en dictaduras o en regímenes como estos cerrados, tienen que ser también con gente de ellos. Totalmente. Y muchos habían, el nombre de los que se había manejado era Diosdado, porque es un hombre que manejaba el ejército, que manejaba el poder político y que manejaba el partido. Entonces, de alguna el manera, hombre que más poder maneja en Venezuela. Tal cual. Con la excepción de Maduro. Tal cual. Entonces, de alguna manera le cortas la cabeza a nivel de Maduro, y creo que lo conversábamos en algún momento, que los cubanos, desde mi óptica, tenían que ver con esta salida de información a la luz pública. Sí, lo que te quiero decir, y ahí creo que valdría la pena recuperar el tema cubano, que sé que a esta comunidad le interesa además muchísimo, por razones obvias, ¿no? Es el tema de las 18 meses de negociaciones de Estados Unidos con Cuba, o de Cuba con Estados Unidos, que termina en un canje, aunque no lo quieran reconocer públicamente el gobierno americano, de un señor norteamericano de origen judío, Alan Gross, por 3 espías que estaban acusados, de hecho, de terrorismo y que mataron personas aquí en Estados Unidos. Una cosa insólita. Bueno, ya Estados Unidos ha canjeado antes, canjeó también a 5 talibanes, uno de los cuales ya está metido en el terrorismo. Yo no sé si es la política correcta. En todo caso, ese es otro tema. Pero el tema mismo de el señor Maduro en todo este juego. Porque alguien me decía, no subestimes a Maduro. Maduro tiene que ver con esta negociación y tiene que ver porque Maduro ha venido limpiándose de los factores incómodos y ahora le toca limpiarse del mayor, que además a Estados Unidos le conviene que se limpie. Porque fíjate tú, yo te hablaba de la declaración, por ejemplo, del señor Bransfield, que ahorita es subsecretario de la zona andina y tiene que ver con el tema de la política antinarcóticos del Departamento de Estado, pero fue embajador en los 2 países claves que son Venezuela y Colombia, países que hoy por hoy tienen que ver, uno con el narcotráfico de manera abierta y notoria y que se está limpiando, el caso de Colombia, y Venezuela hoy como uno de los países de tránsito y ahora también obviamente de producción probablemente de droga, no lo sabemos, con un vínculo con la guerrilla, etcétera. O sea, de manera que le interesa a Estados Unidos limpiar. Pero Bransfield dice, bueno, el tema de Cuba no lo ponemos en esto porque Cuba ya se limpió con el caso Ochoa. Y a mí se me vino a la cabeza, Ochoa, Diosdado. O sea, ¿se parecerá? No sé, me hizo un paralelismo porque Ochoa no era cualquier personaje. Él era el que realmente controlaba dentro de ese concepto de los dulces guerreros cubanos a nivel internacional. Era un guerrero, era un héroe para los cubanos en Angola, pero además de eso controlaba los vínculos del narcotráfico de Cuba. Este señor Diosdado Cabello puede tener connotaciones parecidas. ¿Crees tú que eso es posible como hipótesis? Hipótesis pueden haber muchas, y lo conversábamos fuera de pantalla. Yo no creo que el tema Estados Unidos esté relacionado en cuanto a estas conversaciones con Cuba. Sin embargo, es que a Estados Unidos, claro que le conviene no solamente limpiar a Diosdado, le interesa limpiar en general. Sí. Yo tenía una conversación... Sobre todo con el tema del narcotráfico. Yo tuve una conversación con el excongresista de acá, de la Florida, García. Joe García. Y pues él hablaba y él decía, cuando era todavía congresista, porque no entendía, quizás como venezolana, porque no había una actuación mucho más expedita por parte de los Estados Unidos en torno al punto del narcotráfico y de todos estos expedientes que ya han hilado. Y él decía, la manera de trabajar de Estados Unidos es muy diferente a las justicias quizás latinoamericanas. Esto es un tema más de dilación, de esperar, de evaluar, de expediente y de que realmente tengan sustento, sobre todo para evitar lo que ocurrió en Aruba con el señor Carvajal, que sí estaba sustentado, pero que hubo aquí simplemente una amenaza a nivel de Estado venezolano, Holanda, con un tema petrolero, con un tema ya mucho más internacional, y tuvieron que soltar. Entonces él me decía, hay que tener paciencia, y hay mucha gente que ha hablado y que está detrás de esto. Y no está funcionando ya, porque cuando yo te decía del vínculo, es que Estados Unidos hace el anuncio de el inicio
de la normalización o de el anuncio de posible normalización de relaciones con Cuba, y 2 días después el presidente firma las sanciones. Unas sanciones que no solamente incluyen el tema de derechos humanos, que no dudo que sea importante, de hecho era importante a la luz de todo lo ocurrido en el 2014, sino también por el tema de la corrupción, que abarca evidentemente todos estos negocios criminales de redes de narcotráfico, lavado de dinero, inversiones extrañas, etcétera. Entonces yo creo que sí hay un vínculo en ese punto. Estados Unidos seguramente ya, por favor, el señor Leamsi, o como se llama, es que es Ismael al revés. Exacto, Salazar, que era un hombre de confianza de Chávez, de su círculo íntimo de seguridad, se viene de España para acá, pero eso estaba ya planeado, claro. Eso no es una cosa que se hizo de la noche a la mañana, de manera que sí hay un vínculo importante. Es decir, yo lo que sí creo es que los Estados Unidos sigue la pista hace muchísimo tiempo, y hablamos de esa manera de manejar el tema judicial o el tema legal a nivel de lo que es los Estados Unidos en comparación a Venezuela. Lo que quizás me da duda es que dentro de estas negociaciones, el tema venezolano, cómo entra dentro de las negociaciones Estados Unidos con Cuba, porque hay otros analistas que señalan, de hecho yo recuerdo el primer día de la flexibilización, decían, ya van a ver que no van a tocar a Venezuela porque fue lo primero que le pidió Cuba a los Estados Unidos. Pero es que no entienden cómo trabajan los Castro ya le están, digamos, le tiraron el muerto, ya dijeron, resuelvan, pero me salvamos al Maduro porque nos conviene. El flujo va a seguir, la relación va a seguir, los acuerdos van a seguir. Pero por otro lado, acuérdate que no es solamente una relación Colombia, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, sino Colombia. Claro. Y hay un proceso de paz, y el presidente Santos también está muy interesado en calmar las aguas y, yo diría, desintoxicar a Venezuela. Pareciera que toda la región, excepto los que todavía siguen siendo amigos, quizás con algunos intereses involucrados a Venezuela, está interesado en que Venezuela se desintoxique. ¿Por qué? Porque esto ha sido tóxico para toda la región. Hemos visto cómo la exportación de ese socialismo... el cartel de los soles con la FARC, ellos contribuían también a esta relación. Es que por ahí empieza todo. Exactamente. Por ahí empieza todo, Vilma. Exacto. Esta relación estrecha que tenía Hugo Chávez con la FARC y el papel predominante que le da a la FARC en los primeros años de su gobierno, de allí empieza toda esta situación. Pero acuérdate que además Chávez saca en el 2005 a la DEA de Venezuela, y es cuando se intensifica todo ese Venezuela se convierte en punto fundamental de tráfico. En un paso, un paso fundamental. Y la relación con la guerrilla, porque lo del Plan Colombia no era un accidente. Acuérdate que ellos mismos determinaron que el gran ingreso, al principio llegó a ser un 30%, pero subió muchísimo más, de la FARC era el narcotráfico. Y además, si a esto tú lo vinculas con todas las operaciones que revelaron, por cierto, las computadoras de Raúl Reyes, ellos yo creo que ya tenían claro que aquí había algo mucho más grande con Venezuela, ¿no? Bueno, yo creo que evaluar la situación venezolana es bien compleja, sobre todo porque hay muchos factores, Vilma, muchos factores de diferentes puntos de vista. Y no va a alcanzar media hora para armarlo. Sí, lo que yo sí creo es que hay una situación que está ocurriendo en este momento. Si es la caída o no de este régimen, que nadie tiene la bola de cristal para saberlo, pero sí están ocurriendo hechos importantes que van a determinar un cambio futuro, quizás en mediano plazo, de nuestro país. Hay una estrategia de desintoxicación de Venezuela ante una situación de narcoestado fallido. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Vilma. Excelente programa. Y quedo ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer de calidad como Yatsu López. Gracias por estar con nosotros. Gracias.